Presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Hola, muy buenos días, 9:05, un placer saludarte, nueva semana, es el lunes 8 de diciembre del 2025, que esta sea una gran semana para todos, que te vaya muy bien. A veces es difícil mirarse al espejo, cuando te das cuenta de ciertas imperfecciones, y creo que estamos llamados, estamos obligados a mirarnos al espejo a partir de este reportaje del New York Times que trasciende y que nos deja información que podría no ser del todo reveladora en realidad, pero que sí nos debería llevar a una profunda reflexión, y a eso me refiero con mirarnos al espejo. El New York Times habla del Ecuador como la autopista del tráfico de cocaína para el mundo. Es decir, hace una descripción dolorosa, triste, pero que tampoco es nueva, de lo que hoy mismo el Ecuador significa para el mundo en cuanto al tráfico de cocaína. Se habla de un porcentaje alarmante de lo que significa el aporte de la cocaína para el mundo que sale de nuestros puertos. Es decir, no somos un país productor, pero por nosotros pasa la gran mayoría de cocaína que se va a distintas partes del mundo. Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo pudimos haber llegado a esto? ¿Cómo fue que un país pequeño, tan pequeño, que no tiene producción, se pudo haber convertido en esta potencia, en lo que significa ya el tráfico, en lo que significa la salida de la región en donde se produce para el mundo, para Norteamérica, para Europa, etcétera? ¿Cómo pudo suceder? Insisto, como un país tan pequeño, pues una ubicación geográfica estratégica seguramente es un factor fundamental. Y siendo una ubicación geográfica estratégica, entonces uno tiene que hacer el esfuerzo por comprender entonces por qué, para qué, de dónde venía el interés del mundo, representado fundamentalmente en los Estados Unidos, de tener esta estrecha cooperación con el Ecuador en cuanto al control que se podía hacer a través de una base militar instalada en Manta para chequear lo que sucedía, no solamente, por supuesto, por cierto, no solamente en relación a nuestro territorio, que para entonces estaba lejísimos de ser lo que hoy es, sino de los países vecinos en donde la producción estaba. El New York Times habla no de responsabilidades políticas y no le pone nombre y apellido a esto. Algunos dicen que es el estilo habitual del New York Times. Él no nos va a decir que Rafael Correa, que es su gobierno, pero evidentemente ubica las cosas en una temporalidad que basta con que regreses a ver si te olvidaste quiénes eran, quiénes tomaban las decisiones, quiénes estaban al frente y qué decisiones tomaron, para entender claramente el nivel de responsabilidad del expresidente del Ecuador. Es clarísimo, no hay por dónde perderse. ¿Cuándo sucede la ruptura de la cooperación con los Estados Unidos? En época de Rafael Correa. Paralelamente, ¿qué estaba pasando en el mundo? En el mundo del crimen organizado. Lo cuenta el New York Times, que iniciaba todo este proceso de lo que denominan la globalización. Es decir, que las distintas mafias de distintas partes del mundo, organizaciones criminales de Europa, de América, comenzaban a constituirse en un gran imperio mundial, casi que a trabajar coordinadamente. Entonces, todo el mundo, ese mundo, avanzaba con la velocidad propia de un negocio multimillonario para convertirse en una estructura con una organización extraordinaria en términos de eficacia para sus intereses. A la par, el Ecuador decidía que no quería seguir cooperando con los Estados Unidos, que no quería que los Estados Unidos sigan cooperando con el Ecuador para una tarea
tan fundamental y dramática como la de el control de nuestro espacio, de nuestro territorio, de lo que sucedía a nuestro alrededor, que evidentemente nos tenía que importar, que evidentemente ya nos afectaba, pero de una manera, podríamos decir, hasta insignificante frente a lo que con el tiempo ha llegado a ocurrir. Insisto, mientras el mundo del crimen organizado comenzaba a estructurarse de una manera que el New York Times denomina globalización, paralelamente el Ecuador, a título de soberanía, decidía que no quería seguir recibiendo la asistencia, la ayuda, que no quería seguir cooperando con los Estados Unidos. En el mejor de los casos, para el registro histórico de este país, en el mejor de los casos, para la reputación, las responsabilidades del correísmo, en el mejor de los casos, fue una terrible decisión cargada de negligencia, justamente por ese peso ideológico, ese discurso antiimperialista, que para entonces dominaba, en cambio, comenzaba a dominar en la región, pues con otros gobiernos como el de Chávez, que terminó siendo el gran padrino de Correa. En el mejor de los casos, fue la peor decisión que se pudo haber tomado desde un Estado que tenía que protegerse a sí mismo, que tenía la obligación de proteger a su población, que tenía la obligación de proteger su territorio. Que claro, uno no le puede cuestionar y decir que no tuvo la capacidad de mirar el riesgo que se venía, porque ¿quién lo pudo haber calculado así? Pero si rompes relaciones como lo hizo Correa con el país que tenía la infraestructura y la tecnología para realizar un control que para entonces ya era crucial. ¿Y por qué era crucial para nosotros? Pues por obvias razones. Estamos rodeados de países productores, de países donde sucedía lo que sucedía en términos de violencia, de crimen organizado y demás. Es decir, lo que hoy vivimos sucedía a nuestro alrededor. Y para los Estados Unidos, ¿por qué era crucial? Por esta ubicación geográfica extraordinariamente útil para esos fines y propósitos. Pues bueno, la base de Manta no se renovó en su convenio y eso provocó una ruptura de esta cooperación con los Estados Unidos. Como paralelamente sucedía lo que estaba sucediendo con el crimen organizado, entonces esta relación de los aliados políticos del correísmo, las FARC, esa relación de ellos con los distintos grupos de crimen organizado, provocó todo lo que hemos venido escuchando y que esta vez solamente es ratificado por otro reportaje más, esta vez del New York Times. Y entonces, mirando en perspectiva, uno dice, ok, estamos donde estamos, porque todo esto sucedió y sucedió cuando menos tenía que suceder. Decía, en el mejor de los casos, error, negligencia. Haber priorizado el aspecto ideológico por encima del práctico, el beneficio del país, de su población. Pero el pensamiento también nos puede llevar a escenarios mucho más dramáticos, pues, en donde no estamos hablando de errores, sino de complicidad. Lo cierto es que hoy vivimos la situación que vivimos, que el Ecuador es ante los ojos del mundo, por la evidencia que existe, por la realidad que nos azota, lo que es un territorio en donde el crimen organizado transnacional actúa con toda su fuerza y potencia, y que un Estado que venía siendo debilitado, que fue debilitado entonces, al que se le cortaron recursos y posibilidades de recibir ayuda externa, pero que no solo se limitó a una decisión política, ejecutiva, de decir, bueno, no quiero seguir cooperando con ustedes, sino que como quien cumpliera un compromiso
Lo dejó asentado en la Constitución. No se pueden colocar bases militares extranjeras en el Ecuador. Y con todas esas limitaciones, el Estado viene intentando enfrentar al tan poderoso crimen organizado transnacional. Y aún así, dando golpes certeros, efectivos, capturando capos, encerrando a muchos de ellos, extraditando a otros, pero evidentemente haciendo una lucha que aún luce insuficiente. Entonces nos aparece una oportunidad. Esa oportunidad es la de reformar la Constitución y eliminar la prohibición de la existencia de bases militares extranjeras. Y ahí vuelvo a la frase con la que comencé. Qué jodido es a veces verse al espejo, porque si hoy como país nos vemos al espejo, vemos un país que decidió en las urnas que no se modifique, que no se elimine esa prohibición. Es decir, cuando nos correspondía a nosotros, ya no solo a los políticos, a quienes, y por cierto, con todo el derecho les exigimos, a las autoridades, les exigimos, sino cuando nos correspondía a nosotros, actuar con un mínimo de sensatez, de sentido común, la oportunidad la dejamos pasar. El votante, el ciudadano, el que decidió cuando fue a la consulta popular y dijo no. Y se impuso el no. Y es cuestionable, entonces mirarnos al espejo tiene que resultar doloroso. Pero no podemos olvidarnos de quienes propiciaron esto, desde su punto de partida, y que hoy, esta vez, hicieron campaña para convencer con mentiras a la gente que votara no. Y digo convencer con mentiras porque todos estamos conscientes que el voto no es precisamente un voto racional y reflexivo sobre lo que significaba cada una de esas preguntas. Esto se convirtió en una gran campaña en contra del gobierno, una campaña basada en la inconformidad de muchos ciudadanos con lo que está sucediendo en el país, con todo el derecho del mundo. Digo, la inconformidad, el sentirte inconforme. Pero si tenías la capacidad para sentirte inconforme, para racionalizar el hecho de tu inconformidad, de darle sentido y darle razones a tu inconformidad, creo que como ciudadano también tenías la obligación de darle sentido a lo que te estaban preguntando y responder a la pregunta. Pero insisto, eso no suele ocurrir con frecuencia. Pero esta consulta y esta pregunta se pierde principalmente porque se convirtió en un todo, una campaña repleta de infamias y de mentiras. Te van a quitar los décimos, te van a quitar la salud, te van a quitar la educación, temas que no estaban ni mencionados por ningún lado y que solo constituían la forma de hacer política de quienes no querían darle un triunfo político al gobierno, porque priman sus cálculos, porque evidentemente ya, en Quito al menos, después de las fiestas de la ciudad, ya estamos en campaña política para elegir dentro de más de un año autoridades locales, seccionales. Entonces, en ese contexto, darle un triunfo que pudo haber sido interpretado como tal, un triunfo político al gobierno, pues no importa lo que estaba de por medio, no importa el costo. A los políticos no les importa nada. Hicieron campaña para que voten no las personas que no acostumbran a revisar los temas a fondo, las personas que se dejan llevar más por aspectos emocionales y que están en nuestro país y que están en el mundo entero. Me refiero a quienes votan así. Entonces hoy todos juntos, todos, nos tenemos que mirar al espejo porque al final las decisiones en democracia se toman por mayoría. Y uno podría decir, no, yo no. Yo voté que sí, es más, yo voté que sí e hice campaña por el sí y la hice de frente.
Pero somos un país y todos vivimos en este territorio y todos tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras decisiones. Esta vez no de los políticos, esta vez no de las autoridades, nuestras decisiones. Pensaba esta mañana yo, ¿y si este reportaje hubiese salido antes de la consulta, hubiese cambiado algo? Probablemente no. Probablemente no. La dinámica con la que vino, con la que estuvo marcado el tiempo precedente a la consulta popular, en realidad no daba espacio para que la racionalidad prime. El paro, todos los hechos que ocurrieron alrededor de eso. Una campaña en la que se unieron todos, increíblemente todos, los opositores al gobierno, para decir no sin distinción de preguntas, digo. Terminaron siendo útiles a quienes hacían campaña en plena conciencia de que se estaban jugando un hecho muy importante y que les fue bien, porque ganó el no. Fueron útiles a una agenda que se instaló durante la época de Correa. Una agenda de no cooperación, una agenda de no control, una agenda de vía libre para el crimen organizado. Mirarnos al espejo tiene que resultar doloroso hoy. Sin embargo, también hay que decir, probablemente a la vuelta de la esquina tengamos alguna oportunidad para intentar revertir esto. Probablemente surjan iniciativas legislativas o de reforma a la Constitución que nos permitan tener algún tipo de esperanza. Probablemente la cooperación pueda llegar con límites respecto de lo que podría significar una base militar instalada en territorio nacional, pero podría llegar, porque ventajosamente el enfoque del gobierno no se ha perdido, y digo ventajosamente en relación a lo indispensable y lo crucial que resulta para nosotros el tener buenas relaciones con el mundo y el permitir que otras naciones con verdadera capacidad, con más conocimiento, nos puedan ayudar a ojalá algún día superar esta tan grave crisis que nos azota, que nos afecta a todos, pero que tiene zonas particularmente del país en donde la gente simplemente no puede vivir. Este es el show de la papaya, viene en breve. Yo soy Álvaro Rosero León, aquí comienza la semana. La opinión